No pudo ser en Fuenlabrada porque coincidió con el estado de alarma, pero casi 6 meses después los pensionistas se han reunido de forma telemática para luchar por el futuro de las pensiones públicas. Ahí ha estado una representación de las islas. Se muestran vigilantes sobre los efectos de esta pandemia que, convertida en crisis económica, como saben, puede usarse como pretexto para recortar aún más los derechos sociales. Los pensionistas vuelven a tomar la iniciativa para forzar un debate público con todas las fuerzas políticas, sindicales y empresariales y demostrar a la sociedad que las pensiones son un derecho justo y también sostenible. Bueno, pues para hablar de las pensiones tenemos ya en el plató de Buenos Días Canarias a Nazario Prieto de las Heras, que es portavoz de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Muy buenos días. Buenos días. Y también tenemos aquí a Carmiacu, espero no equivocarme, Pérez, que también pertenece a esa Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas y que viene como portavoz en la jornada de hoy. Bueno, les pregunto a los dos, ¿no? ¿Tuvieron que celebrar esa última asamblea de forma telemática, esperando un tiempo prudente hasta que pasara un poco el estado de alarma, pero están contentos porque ha habido mucho éxito de participación, quizá más que si se hubiera hecho de manera presencial? Efectivamente, sí. Estaba previsto hacerlo en marzo, en el 14 de marzo. Lo tuvimos que retrasar porque justamente en esas fechas se cerró Madrid. Pensábamos haberlo hecho en estas fechas, en el 4, 5 y 5 de septiembre, en Aranda de Duero. Pero tuvimos el mismo problema, muy ajustados, y nos costó tomar la decisión porque es necesario vernos y tocarnos y saber quiénes somos, porque es toda España y somos muchos colectivos y no nos conocemos más que de teléfono, pero esto ha servido para vernos sin mascarilla, a través de la conferencia virtual, ¿no? Y ha sido estupendo porque de los 49, 60, hemos estado 51 personas en la conferencia a la vez. Hemos tenido que aprender pues a regirnos por normas nuevas y empezar a votar con estos programas que se usan modernamente para poder votar y hacerlo con mayor rapidez. Bueno, lo importante es que han elaborado un ambicioso plan de acción, Nazario, Carmiacu. En ese sentido, quieren volver a hacerse notar en las calles. Ya vemos algunos colectivos como en distintas provincias están saliendo de nuevo a las calles. Eso da cuenta de que todavía esas reivindicaciones que conocíamos de antaño, incluso antes de las últimas elecciones, todavía siguen en la misma lucha y sin que se resuelvan sus reivindicaciones, ¿no? Sí, pero realmente no hemos dejado de estar en las calles. Durante este tiempo también hemos mantenido, cuando hemos salido del confinamiento, hemos también mantenido una serie de acciones en la calle. Hemos estado con los lunes al sol, hemos hecho, por ejemplo, una campaña con toda la cuestión de las residencias, que aquí tuvimos una concentración también. Eso sí, son poco numerosas porque las condiciones no lo permiten. Lo que exigen las condiciones, claro. Hay miedo también a contagios y demás. Estamos en unas edades o en unas situaciones de pensiones por incapacidad, claro, que muchas veces son personas jóvenes pero que tienen sus riesgos, ¿no? Estamos en las calles, no hemos dejado de estar, pero ahora todavía más porque, como es notorio por los medios de comunicación, estamos viendo un bombardeo continuo contra el sistema público de pensiones. Estamos viendo cómo continuamente se habla de la insostenibilidad del sistema y nosotros defendemos que sí es muy sostenible. Y además porque ahora, justo en el mes de septiembre, pues tenemos esas reuniones del Pacto de Toledo, donde nos tememos mucho que van a seguir en la línea de no favorecer este sistema, sino todo lo contrario, de ir quitándonos cada vez más derechos a trabajadores futuros pensionistas, igual que a nosotras y nosotros, ¿no? Y por eso, bueno, estamos ahí. La cuarta asamblea que tuvimos fue un poquito también para renovar y discutir, que era lo más importante de nuestra tabla reivindicativa, y hoy, pues bueno, reordenamos esa tabla
y tenemos claro por dónde tenemos que ir, ¿no? Y según ustedes, según la asociación, ¿cuál sería la situación ideal para los pensionistas y sobre todo, ¿es viable? ¿Creen que es factible conseguirlo? Sí, a pesar de las declaraciones del banco, el presidente del Banco de España, el señor Escrivá, que nos como grandes agoreros están diciendo que la seguridad social está en quiebra. Ya quisiera la Hacienda del Estado estar tan bien como está la seguridad social. Lo que sí ha pasado en estos tiempos es que se han venido haciendo gastos impropios o no se han venido reponiendo cantidades que ha gastado la seguridad social, o se ha utilizado el dinero de la seguridad social para pagar esos gastos que tenía que meter el Estado, o sea, la hacienda pública tenía que pagarlos. Entonces ahí nos están bombardeando constantemente y ya digo, el fondo que tenía la Seguridad Social, según el señor el ministro, el señor Escrivá, entonces él dice que tiene que meter unos 20.000 millones, pero es que el Tribunal de Cuentas hace muy pocos días dijo que la deuda era de unos 100.000 millones y por boca de algunos sindicatos que están metidos en la materia dice que el fondo de reserva que tenía la Seguridad Social no hace muchos años era de 519.000 millones de euros. O sea, ¿dónde está? Además de la cantidad de edificios que son propios de la Seguridad Social. O sea que es importante que la gente, los trabajadores, las personas que están trabajando, sean conscientes de que están contribuyendo con su salario diferido, que es un 28% de lo que están ganando, de lo que se lleva, del salario bruto, está invirtiéndose en la seguridad social y está generando un derecho. Por tanto, hay que reivindicar ese derecho por parte de todos, no solo de nosotros que ya vamos siendo mayorcitos y ya estamos más bien decrépitos. Todos llegaremos a la edad, ¿no? Claro, porque ese llamamiento que están haciendo en las calles no solo por esa defensa de las pensiones públicas presentes, sino también pensando en las pensiones públicas del futuro. Y usted nombraba antes, Carmiacu, precisamente la próxima convocatoria del Pacto de Toledo. ¿Se está siendo transparente quizás o no tan transparente con el contenido que se va a tratar en ese Pacto de Toledo hacia los pensionistas? ¿Los pensionistas saben realmente lo que se va a tratar ahí o todo le viene llegando de rebote? Es bastante oscurantista estas reuniones, siempre lo han sido. Recordemos que el Pacto de Toledo ya lleva unas cuantas décadas, ¿no? Y siempre ha sido la reunión de los grupos políticos que realizan una comisión y a la cual denominaron Pacto de Toledo. Nosotros criticamos continuamente este Pacto de Toledo por oscurantista y porque además los actores o las personas que realmente están sufriendo o van a sufrir las consecuencias de lo que marquen ahí no están presentes. Se escucha a agentes sociales, se escucha más, por cierto, a sectores empresariales o de la banca, pero no precisamente al sector de pensionistas. Hay una serie de medidas que nos hemos enterado también a través de la prensa. Bueno, otra cosita, reciben a quien quieren, también, ¿no? Según convenga. Según convenga, seguramente. Nosotros hemos tenido a través de nuestra coordinadora reuniones, sin embargo, no te dicen nunca nada, no te dicen si aceptan esto, si aceptan lo otro. Lo que sí sabemos es que hay una serie de medidas, como el retrasar las jubilaciones, y eso pues es grave, porque nos están hablando como si ahí hubiera mucha anticipación de jubilaciones, cuando la mayoría realmente no son voluntarias. Se les llama voluntarias, pero no son voluntarias, son personas que han quedado despedidas, que han agotado su posibilidad de la ayuda por el desempleo y que no tienen otra porque tienen más de 60 años y no le van a dar trabajo. Entonces se tienen que jubilar anticipadamente porque si no estarían con cero. Claro, además con el perjuicio y perdón de que se bonificaría a aquellas personas que ampliaran su jubilación hasta los 67 años según ese anuncio del ministro Escrivá, ¿no? Sí, y además nos resulta muy curioso que después reclame la equidad generacional. Así que nosotros decimos la jubilación a los 65, ojalá fuera a los 60, pero la jubilación a los 65
para dar entrada a toda esta gente que está joven sin trabajo. Y somos nosotros los que pedimos eso. También estamos hablando de otro factor que es con las medidas que se nos están imponiendo, no se resuelve el tema de la pobreza en las pensiones. Recordemos la brecha de género en las pensiones. Sí, quienes más lo sufren son las mujeres, Carmiaco, ¿no? Precisamente. Exacto. Y recordemos, por ejemplo, que el último dato que nos dan en Canarias, nos están diciendo que el 16% de la población está en riesgo, está en pobreza severa, y que de ese 16%, un 8 y algo por ciento, pues son de pensiones, digamos, ocupadas por mujeres, la mayoría, ¿no? No. Y eso no lo conseguimos resolver con este Pacto de Toledo. Se nos ha ido el tiempo. Pues prácticamente hay muchas cosas que decir con respecto a este tema. Sí que queremos recalcar eso, que están pendientes, que están atentos a iniciar acciones si fuera necesario, muy pendientes. El día 1 de octubre estaremos en la calle con una manifestación, no sabemos todavía muy bien cómo, pero es el Día del Mayor y hay que celebrarlo reivindicando los derechos. Bueno, pues el 1 de octubre les recordamos esa cita también a todos los espectadores que quieran participar. Muchísimas gracias a Nazario Prieto y también a Carmiaco Pérez por estar aquí en Buenos Días Canarias, explicarnos lo que acontece en torno al tema de las pensiones. Gracias a los dos. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros.